Una profesora de yoga, que además es especialista en cristaloterapia, me pidió ayuda con un conocimiento sobre el tejido conectivo y cuál sería posiblemente la conexión entre los cuarzos y sus efectos, ¿cierto?, en el organismo a través de uno de los componentes más importantes de nuestro tejido conectivo, que es el silicio. A continuación, expliqué, es una explicación larga de 10 minutos, por si a alguien le interesa, como cultura general. Por supuesto que faltan muchos detalles para los que conocen de biología, pero esto es cultura general. La misma estructura, ¿cierto? Hacia arriba, para describir que en el fondo no es una sola célula que existe, sino que son millones de células que están en un determinado lugar y que cumplen una función. Después, estas células, ¿cierto?, están separadas entre sí por estos rectángulos para que el espacio que queda fuera de la célula signifique de que esta célula usa los recursos de ese espacio que está afuera. ¿Ya? Pero a su vez, acá también tenemos otro espacio, es decir, entre las células y que de alguna manera les permite compartir este espacio. Si bien es un espacio que cada célula tiene en sí misma, lo comparte también con otras células, sin que una célula sea la dueña, por así decirlo, de todo el espacio que da, sino que sea un espacio compartido. Y luego hice un rectángulo grande para agrupar a todas estas células, entendiendo, como les dije en la mañana, de que cuando hablamos de un tejido especializado, significa que estas células en el proceso de maduración o en el desarrollo del ser humano se empezaron a especializar, y eso significa que van a cumplir una función muy específica, especializada. Entonces, por ejemplo, aquí nosotros podríamos hablar de células de la piel que tienen sus características, del hígado, del corazón o del músculo esquelético, del sistema nervioso. Ya, acá vamos a hablar en general. Entonces, este cuadro agrupa a estas células y de nuevo nosotros tenemos un espacio. Ese espacio, en el fondo, es el que le permite diferenciar a estas células porque tiene ciertos recursos que no tienen probablemente en otros lados, o tienen ciertos ritmos que no tienen en otros lados. Por ejemplo, no son las células, los espacios y los componentes que tienen las células de la piel no son las mismas que tiene las del sistema nervioso o las células del corazón. ¿Ya? Por eso es la función específica. Y aquí lo que hay que comprender es que dónde juega el tejido conjuntivo o tejido conectivo. Conjuntivo y conectivo es lo mismo. Juega un rol importante porque es el que permite mantener esta red de conexión. Tanto en este espacio, ¿cierto?, que está acá, como en el espacio que agrupa a todas las células. Y ese tejido conectivo se describe como un tejido de sostén y se define como una matriz extracelular. Extracelular porque está fuera de la célula, que viene siendo todo esto que está acá, todo este espacio. A eso se le denomina matriz extracelular. Y después, también es importante saber de que esa matriz extracelular que yo escribí acá está compuesto por dos elementos principales. Uno viene siendo la sustancia fundamental, que es una especie de gelatina que está en esta zona, que es la que le da la parte más líquida, más acuosa a esta zona externa de la célula. Bueno, eso está lleno de muchos elementos. Ahí llegan los minerales, llegan los elementos orgánicos, inorgánicos, los nutrientes, que luego van a pasar a la célula acá, adentro, ¿cierto?, para que esta célula cumpla su función. Y a su vez van a recibir lo que la célula desecha. Y lo segundo son las fibras. ¿Ya? Y en estas fibras principalmente tenemos fibras de colágeno y fibras elásticas, que en el fondo le da esta propiedad de ser más elástico o menos elástico. Entonces, un tejido conectivo que está por todo el cuerpo también es especializado y depende de la especialidad de las células. Eso quiere decir, por ejemplo, que las células de la piel no son las mismas que las células del hueso, y por tanto el tejido conectivo tampoco va a ser lo mismo. El tejido conectivo de la piel es mucho más elástico, uno lo puede estirar, pero el tejido del hueso no lo puede estirar tanto. O en un tejido más intermedio, por ejemplo, podría ser el músculo, si lo comparamos con el tendón, que es esta partecita de final del músculo que se inserta en el hueso. Esta partecita es más gruesa, es más rígida. Por lo tanto, tiene menos componente probablemente de estas fibras que son más elásticas. Y eso
se denomina tejido conectivo. Por lo tanto, todas las células van a estar rodeadas de un tipo de tejido conectivo, y ese tejido conectivo está en todo el organismo. Ya. Obviamente acá hay otros componentes de la célula, por eso coloqué otro, del tejido conectivo. Pero esto es lo principal que necesito que sepa por ahora. Una vez entendida esta parte, ya sabemos que todo esto digamos, toda esta red de conexiones la da el tejido conectivo. Y dijimos también que una de las componentes fundamentales, ¿cierto?, del tejido es la sustancia fundamental y la fibra de colágeno. ¿Ya? Y la sustancia fundamental, que está compuesta principalmente por ácido hialurónico. ¿Ya? Este ácido hialurónico cumple una de las funciones principales que cumple, la vamos a resumir en dos. Uno es la hidratación por su capacidad de retener agua, y la otra es la elasticidad. O sea, por eso que se habla mucho del uso de esto en la piel. ¿Ya? Cumple una función muy importante. Y el componente, uno de los componentes del ácido hialurónico es los glicosaminoglicanos, que son una especie de azúcares mezclada con nitrógeno y otros componentes, pero son elementos químicos. Lo importante es saber que existe y existen otros elementos más. Este cumple la función principal, que es la de retener agua. Y todas las estructuras que requieren de muchas aguas, que son más acuosas, tienen un alto componente de esto. Por ejemplo, el sistema nervioso, por ejemplo, los discos intervertebrales de la columna vertebral tienen un alto componente, el núcleo tiene un alto componente de esto, y cuando se deshidrata, se pierde y se vienen las enfermedades, por ejemplo, del desgaste o degeneración del disco. Entonces, cumple una función importante. Ahora, más otros elementos, y aquí viene la importancia, por ejemplo, de lo que tú vas a hablar acerca del cuarzo, el silicio. Porque el silicio le da la configuración finalmente al ácido hialurónico, porque permite que los glucosaminoglicanos se configuren con otros elementos y se produzca esta reacción química de tal manera que en la conformación del ácido hialurónico se permita la hidratación y la elasticidad. Por lo tanto, si esto no funciona bien va a desencadenar una serie de efectos que finalmente van a llevar a un problema de salud de la célula. Entonces, no se trata solamente de hidratar, de tomar mucha agua, sino que el cuerpo, el organismo, esté en buenas condiciones para utilizar ese recurso que nosotros ingerimos. Y ese recurso va a caminar, ¿cierto?, por distintas vías, y va a llegar finalmente hasta el tejido en donde va a cumplir su función. Entonces, por eso es importante, porque si decimos que esto es tejido conectivo que está en todo el organismo, está compuesto por una matriz extracelular, esa matriz extracelular por sustancia fundamental, y en esa sustancia fundamental hay ácido hialurónico, es decir, acá hay ácido por todos lados, y ese ácido hialurónico, ¿cierto?, compuesto por estos otros elementos que finalmente le da la función, ¿cierto?, la articulación, por así decirlo. El silicio quiere decir que ahí tienes un elemento para poder incorporar en esta aplicación práctica de lo que es, en este caso, tu especialidad, que es el cuarzo, que es la explicación que tú le quieres dar. Ya, ahora, toma esto en consideración de que esto está por todo el cuerpo, por todo el organismo, ya, con una configuración diferente dependiendo de dónde esté ubicado. Pero es una red, se conoce como una red tridimensional que une todo el organismo. ¿Ya? Y la fascia viene siendo un tipo de tejido conectivo especializado. ¿Ya? Especializado. Y en la fascia o en el tejido conectivo nosotros encontramos estructuras nerviosas, sanguíneas. Si falla el tejido conectivo, sabemos que tenemos un problema muscular, por ejemplo, cuando se habla de cadenas miofaciales, es decir, esta estructura que está sobre el músculo y que es cuando falla el músculo y se lesiona. Y cuando lo rehabilitamos también ese tejido. Si no está rehabilitado ese tejido, por una cuestión lógica, no se puede rehabilitar el músculo, porque entonces está fallando todo esto. Está fallando la nutrición de la célula, la hidratación de la célula, la elasticidad de la célula. ¿Ya? Por eso es importante el tejido conectivo.